Bueno, buenas tardes, chicas y chicos. En esta oportunidad vamos a ver las dos leyes de Kirchhoff que nos va a permitir resolver circuitos eléctricos. Primero, una pequeña reseña histórica de quién fue Gustav Kirchhoff. Nació en Alemania, también como Ohm, pero posterior, nació en 1824 y falleció en 1887. Fue un físico también y creador, bueno, de las dos leyes que vamos a ver en las próximas diapositivas. La primera ley nos dice que en un nodo, recuerden que un nodo es donde llegan dos o más elementos eléctricos. En este caso yo puse dos resistencias y una fuente de tensión y una fuente de corriente que llegan a este nodo de acá. Bien, la primera ley de Kirchhoff lo que nos dice es que las corrientes entrantes a ese nodo es igual a la suma de corrientes salientes. Es decir, fíjense que la corriente 1 está llegando, fíjense el sentido de la flecha, está llegando a ese nodo y la corriente 2, la 3 y la 4 está saliendo del mismo. Por lo tanto, la sumatoria de corrientes entrantes, que la hay una sola, es igual a la suma de las tres corrientes que están saliendo, I2, I3 e I4. Bien, en un circuito serie, recuerden que las resistencias están conectadas en serie solo cuando comparten un nodo, como están conectadas R1, R2 y R3, puedo observar que si tengo una fuente de corriente que vale 1 amper, este amper va a recorrer a las tres resistencias con el mismo valor. Vamos a agarrar la pluma. Fíjense que la corriente siempre tiene un solo camino para recorrer y siempre va a valer ese amper. Ese amper va a recorrer R1, R2 y R3 siempre con el mismo valor. En cambio, en un circuito paralelo, en esta oportunidad yo le puse 3 amperes, voy a tener 3 amperes hasta este nodo. Una vez que llega a este nodo, esta corriente se va a dividir, va a ir un porcentaje para aquel lado y un porcentaje para este lado. Lo mismo cuando llega a este nodo. Cuando llega a este nodo, una parte de la corriente se va a ir para este lado y otra parte de la corriente se va a dirigir para la otra resistencia. Como las tres resistencias son iguales, yo sé que al tener 3 amperes va a ir 1 amper para cada rama. ¿Sí? Recuerden que la corriente entrante, que es de 3 amperes, es igual a la sumatoria de las corrientes salientes, que sería este amper más este amper más este amper. Una vez que las tres llegan a este nodo final, voy a tener que los 3 amperes se van a volver a juntar para volver a circular por la fuente de corriente. Y con esto concluimos qué pasa en un circuito paralelo. Recuerden que estos 3 amperes se distribuyen 1, 1 y 1 porque las resistencias son del mismo valor. Si tengo otro valor de resistencia, tendré que calcularlo con la ley de Ohm, qué valor tiene cada corriente. Bien, yendo a la segunda ley de Kirchhoff, sabemos que nos dice que las tensiones aplicadas es igual a la suma de caídas de tensiones. Las tensiones aplicadas las llamo a las tensiones que aplico con la fuente de tensión. En este caso tengo 12 volt y otra fuente de 6 volt. Y están dispuestas de manera contraria. Es decir, acá tengo un negativo, acá tengo positivo. Y recuerden que la pata más cortita es negativo, la pata más larga es la positiva. Lo mismo me pasa en esta fuente de tensión. Fíjense que los signos positivos están contrarios, significa que esta entrega corriente en sentido hacia arriba y esta fuente de tensión también entrega corriente en este sentido. Por lo tanto, se van a chocar. Y cuando se chocan, las tensiones se restan. Fíjense que acá yo puse 12 volt menos 6 volt. 12 volt menos 6 volt me quedan 6 volt. Es como si yo tuviera una sola fuente de tensión apuntando en el sentido de la fuente de tensión de mayor valor.
Estas dos fuentes las puedo reemplazar por una sola de 6 volts. Es la primera parte, que es la sumatoria de tensiones aplicadas. La segunda parte me dice que es igual a la sumatoria de caídas de tensión. Cuando circula una corriente por una resistencia, se produce una caída de tensión. Imagínense que esta corriente circula de esta manera. Cuando pasa por esta resistencia, pongo más. En donde entra la corriente pongo el signo más, donde sale pongo el signo menos, lo mismo con esta resistencia, donde entra la corriente pongo un más, donde sale pongo un menos, y acá se produce la caída de tensión en la resistencia 1 que le voy a llamar BR1 y la resistencia 2 que le voy a llamar BR2. Si yo sumo estas dos caídas de tensiones, tengo que tener BR1 más BR2. Y en este caso me está faltando la de acá abajo, donde también cae una resistencia. Y la corriente, al circular de esta manera, voy a tener un signo positivo de este lado y un signo negativo de este lado. Fíjense que las tres caídas de tensiones circulan por el mismo lado, por lo tanto, si yo le sumo BR3, voy a tener toda la suma de caídas de tensiones de las resistencias. Resumiendo, en un lado pongo las tensiones aplicadas, siempre respetando los signos. Si van para el mismo lado, sumo; si van en sentido contrario, las resto. Y del otro lado pongo las sumatorias de caídas de tensiones, que se producen en este caso en resistencias. ¿Cómo calculo BR1, BR2 y BR3? Recuerden que la ley de Ohm me dice que la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. Por lo tanto, lo que yo tengo que calcular es la tensión. Si yo la resistencia la paso al otro término y como está dividiendo pasa multiplicando, la tensión la puedo escribir como I por R. Y es lo que voy a reemplazar acá. BR1 es I por R1, BR2 es I por R2, BR3 es I por R3. La corriente es siempre la misma, porque el circuito está conectado en serie. Si está conectado en paralelo, recuerden que la corriente se divide en varios caminos a seguir. Cuando está conectado en serie, la corriente tiene un solo camino. Bien, entonces, si yo escribo I por R1 más I por R2 más I por R3, y al ser la misma I para las tres, puedo sacar factor común y sumar entre paréntesis R1 más R2 más R3. Acá despejo, hago R1 más R2 más R3, que me da 1 kilo ohm más 1 kilo ohm. Recuerden que es multiplicar por 1000, me quedaría 1000 ohm más 1000 ohm más 500 ohm, tengo 2500 ohm. Y como está multiplicando la I, pasan dividiendo para el otro lado. Me queda 6 volt dividido 2500 y el resultado es de 0,0024 amperes. También lo puedo pasar a miliamperes multiplicando por 1000, según lo que me quede más cómodo. Si no, lo dejo de esta manera. Bien, como vimos en la primera ley de Kirchhoff, vamos a ver qué sucede en un circuito serie y en un circuito paralelo. En un circuito serie voy a tener caída de tensión en la resistencia 1, caída de tensión en la resistencia 2 y caída de tensión en la resistencia 3, con una corriente única que circula por el mismo camino siempre. Si yo sumo estas tres caídas de tensiones, me tiene que dar igual a la tensión aplicada, que en este caso es 12 volts. En un circuito paralelo no pasa esto, sino que se reparte esa tensión aplicada en cada una de las resistencias de igual manera. Es decir, si yo tengo 12 volts acá, la caída de tensión en R1 va a ser de 12 volts, la caída de tensión de R2 va a ser 12 volts y la caída de tensión en R3 va a ser 12 volts. Y con esto podemos ver por qué en nuestra casa tenemos todo conectado en paralelo. Porque si yo tengo una tensión que me llega a 220 volts desde la red eléctrica y me tiene que llegar la misma tensión a cada elemento, tengo que conectarlos sí o sí en paralelo y no en serie, porque me estaría llegando tensiones diferentes a cada elemento.
Bien, más adelante vamos a ver circuitos mixtos, qué pasa con circuitos en serie y en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, circuitos de esta manera, como vimos en las resistencias equivalentes, cómo calcular las corrientes y las resistencias y las tensiones en ese tipo de circuitos. Bien, y con esto concluimos las dos leyes de Kirchhoff. Muchas gracias por su atención y nos vemos en los siguientes videos.